El tema de fondo es que decía Montesquieu, y esto lo decía desde hace muchos años, que cada vez que quisiéramos tocar la Constitución nos debería de temblar la mano, porque no es un documento más, porque no es una ley más, ni un reglamento más, ni una norma más, sino implica los principios sobre los cuales se constituye nuestro país, cualquier país, el nuestro en particular, y en el nuestro en particular, algunos artículos constitucionales han costado miles de vidas. Y cuando hablamos de la Constitución, por eso somos muy cautos. Esto tiene que ver mucho con la política, pero tiene que ver menos con las coyunturas partidistas políticas. Tiene que ver con los asuntos de fondo de México, y en ese sentido no tiene nada que ver si nuestra colegisladora en la Cámara de Senadores aprueba por unanimidad algo y llega aquí a la de diputados, ni tiene que ver con nuestra posición política de partido, ni tiene que ver con nuestros principios, ni tiene que ver con las elecciones, ni tiene que ver con coyunturas de golpeteo. Yo les digo con toda franqueza que en eso estamos bastante sólidos. Tiene que ver con argumentos técnicos, porque es la Constitución. Y cuando hablamos de la Constitución, esperamos que lo que se nos responda no sean discursos, sino sean argumentos técnicos. ¿A qué nos hemos referido con esta minuta de derechos humanos? Sin duda es importante la reforma en derechos humanos. Yo creo que nadie está juzgando su importancia o no. De hecho, aquí la discusión es sobre si se queda corta, no sobre si está excedida o pasada. Nadie discute que es importante y que el debate no se cierra con esta minuta. El tema es si la razón central de esta reforma son los derechos humanos en México y fortalecer al órgano protector de derechos humanos en México, si logramos ese propósito en base a la técnica constitucional. Y por razones de tiempo solamente me voy a referir a las cosas que considero que debemos de pensar. Las cosas positivas creo que se han dicho con mucha claridad y de una vez se los digo, me sumo abiertamente a ellas. De hecho ya dimos nuestro voto en lo general sobre estas reformas. En lo particular, ¿qué son las cosas que preocupan? Algunas muy subsanables, otras de pensarse. Primera, artículo primero, se dice que se cambia el nombre de garantías individuales a los derechos humanos y sus garantías. Eso está muy bien. Sin embargo, en la minuta del Senado no se hace referencia a que no se modifique el artículo 103 de la Constitución, que dice que el juicio de amparo procede por violaciones a garantías individuales, cuando éstas ya no van a existir técnicamente hablando en el nombre. Esto genera confusión, grave confusión, y sale peor decir que ahora es que es de interpretación. ¿Para qué cambiamos algo que se va a interpretar si la estamos haciendo contradictorio? Cierto que hay una minuta que envió el Senado de la República en la Comisión de Puntos Constitucionales, de la cual en este momento no está aquí nuestro señor presidente de la comisión, pero esa minuta ni siquiera se ha discutido en la Comisión de Puntos Constitucionales y estamos hablando de aprobar algo para que se publique cuando no va a estar el texto constitucional modificado. Podríamos pensar, ¿culpa de los diputados? Probablemente, pero de entrada tendría que haberse agendado la minuta para hacer acorde el término constitucional. Lo mismo sucede con el principio de no retroactividad, que le llaman irretroactividad. Modifiquemos también el 14, que habla de un principio fundamental, que es el pro persona, referido a los temas de derecho penal. Ese es menor, porque se está entendiendo el sentido, nada más que en técnica jurídica, pues estamos haciéndole un parche de un color distinto al traje. El siguiente tema tiene que ver con el artículo 29 de la Constitución. El artículo 29 trae una serie de derechos que no pueden ser suspendidos ni restringidos en condición alguna. No voy a abundar en los temas de técnica constitucional, se debería hacer en sentido positivo y no poner todos los que no. Simplemente voy a decir lo siguiente. Estamos hablando de un conjunto de principios, al margen también del tema de la comisión permanente, de libertad de creencia, de libertad de
Habría que poner el derecho a la libertad del nombre y de la honra. Ese es fundamental para esta Cámara, porque es el primer paso para el derecho de réplica, constitucionalmente hablado y de freno a poderes fácticos, y no lo pusimos, derecho fundamental en este momento. Pero sin embargo, en el derecho de la libertad de creencia, de aquí para allá, el Senado tiene una minuta aprobada por esta Cámara de Diputados con respecto a la ratificación del Estado laico en nuestro país, que tampoco se ha pronunciado. En sano equilibrio deberíamos de establecer en el artículo 40 una cosa y la otra. A eso manifestamos duda. El 130 que tendríamos que tocarlo con la parte de libertad religiosa, pero me refiero nada más al tema de la minuta. Y la parte más delicada, a mi juicio, haría una referencia rápida al artículo 33. El artículo 33 no habla de un derecho migratorio, Ese artículo 33 en nuestra Constitución está hablando de una facultad que se denomina facultad de imperio del Estado. Está hablando de la decisión política del jefe de Estado, de que si hay un extranjero que está generando un problema con intereses ajenos al interés nacional, pueda tomarse una decisión sobre él, respetándole derecho o garantía de audiencia, pero es una decisión política de imperio. No se le puede dar el trato migratorio. Y sé de lo que digo, de lo que estoy hablando. El maestro Becker también lo sabe, antecesor del maestro Becker en esa subsecretaría de Población y Asuntos Migratorios fue su servidor. A este país le ha costado mucho. Habría que pensar el cuartelazo de Francisco I. Madero, para todos los que hablamos de él como un gran hombre de la patria, que lo es, en mucho se debió a que se confabuló desde una embajada la forma en que se iba a dar ese cuartelazo por Victoriano Huerta y la forma en que se iba a reconocer un Estado espurio que dio inicio a la segunda fase de la Revolución Mexicana. Habría que pensarlo. Y el último es el artículo 102 de la Constitución, que me merece que hay que mencionar tres cosas de él. La primera, se le abre competencia a la CNDH para conocer de asuntos laborales. Preguntaba el presidente de la comisión de la CNDH, a quien por cierto, y quiero dejar aquí constancia, yo respeto y quiero mucho, es investigaciones jurídicas, es una gente que lo conozco desde hace muchos años, de verdad le tengo aprecio. Pero al margen de eso, preguntaba por qué. Yo fui fundador de la CNDH. Fui secretario particular del primer presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, orgullosamente, de pensar cómo hacer una recomendación, cómo revisarla, cuál era el reglamento, hasta dónde llegaba, y los poderes fácticos, que entonces sí eran unos poderes distintos de lo que era la Policía Judicial Federal en aquel entonces. Pero al margen de eso, ¿por qué se pensó que debía estar excluida de tres asuntos, jurisdiccionales, electorales y laborales? Por dos razones. La primera es muy clara, porque se rompe el principio de la certeza jurídica si metemos a una CNDH que da recomendaciones en asuntos que son de certeza jurídica. No estoy hablando de justicia, estoy hablando del principio de la certeza jurídica. Era una suplantación del ombudsman en una recomendación meterse en un asunto jurisdiccional de fondo. Así se veía. Entrábamos en una sustitución. Segunda,